Comencemos. Buenas tardes a todo el mundo. Yo soy Germán Valde, soy profesional de la Seremi Energía, justamente como comentó la Seremi. Y bueno, este es un ciclo de 3 talleres. En el de hoy vamos a ver temas básicos de energía, como qué es la energía, qué es la potencia, cómo se ocupa la energía en el mundo. Y la próxima sesión, que es el jueves, que lo voy a hacer yo también, porque el otro colega que lo iba a hacer, digamos, tuvimos que hacer un cambio. Vamos a ver temas de eficiencia energética y finalmente Pablo va a ser el tercer taller la próxima semana. ¿Ya? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Sí, se ve bien. Ya, bacán. Excelente. Entonces, como les comentaba, este primer taller es de energía y potencia. Y comenzamos con el tema de energía y les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por energía? ¿Qué es la energía para ustedes? Cuando alguien les pregunta, oye, salió cara la energía, ¿a qué lo asocian? O no sé. ¿Qué entienden ustedes por energía? ¿Está permitido que se desbloqueen? ¿Que se desmuteen, Pablo? Sí, ¿Sí? sí, yo no. Igual me llama la atención que usualmente hay más participación. A ver, alguien que abra el micrófono y nos comente. ¿Sí? Yo no Tal vez por tengo eso no, bloqueo de nadie ese tipo. contesta, ¿no? A ver, deja capturar. Tal vez sea eso. Mm, No, sí funciona. No Yo sé. desbloqueé mi micrófono y ¿está funcionando? Es que tú estás de Es que tú co-host, eres, Daniel. sí, eres Ya. coanfitriona. Ahora sí pueden. No, yo creo que Estaba bloqueado yo efectivamente. creo que están Ahora silenciadas, sí se puede. porque Sí, un ahora grupo sí de se puede. mujeres no se va a quedar callado. Ahora Ahí sí, sí. la pregunta no. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. ¿Qué entienden entonces ustedes por energía? Como el concepto de energía. Es la Fuerza. capacidad, ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí se escucha? ¿Fuerza? Hola, ¿Alguien mi dijo nombre- capacidad? capacidad de producir luz, calor. ¿Ya? Perdón. ¿Ahora? Sí, dale. Ya, mi nombre es Jacqueline Flores, soy del Jardín Infantil del Herito San Antonio y la energía para mí es una capacidad de transformar a un movimiento, a una cosa, como algo físico o químico, no sé. Es una Ya. capacidad tal vez de las personas para transformar en un movimiento, por ejemplo. Y de la Ok. naturaleza se extraen distintas energías de los seres vivos, por ejemplo, los árboles, el agua, el aire, para transformarlo en un combustible, en un elemento que nos sirva a los seres humanos. Eso, gracias. Ya. Perfecto. ¿Alguien tiene otra idea? Poner Son en 172 movimiento. participantes, así que... Hola, yo soy también. Silvana. Aló. Ah, ya. Hola. Silvana. Hola, poner en movimiento en trabajo algo. Ok. Ya. Para mí sería luz, calor. Jacqueline, acá también, del velerito. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Una última idea? Para seguir avanzando, porque tenemos muchas opciones. Pueden ser cargas eléctricas positivas y negativas que se neutralizan Ya. ¿Eso como energía? como energía. Sí, Ya. Perfecto. la pega del velerito. Ok. Por el Vamos a chat avanzar. también escribí. Ah, ya. Pablo, ahí sí me puedes ayudar por el chat. Angélica, impulsar, generar movimiento. Y habla de energía renovable y no renovable. Por ahí Virginia, la energía es la capacidad de poder hacer funcionar las cosas. Ya. Bacán. Está bien, Excelente. bastante Vas bien. más o menos en la Sí. misma línea, porque la energía en sí nosotros la consideramos como lo que permite que el movimiento de la materia, ¿ya? Tanto a nivel macroscópico como microscópico, ¿ya? O sea, que nosotros podamos caminar o que el agua hierva, digamos, o que tengamos funciones cerebrales eléctricas, señales eléctricas, o incluso el movimiento de de las moléculas del agua, por ejemplo, porque nosotros vemos el agua hirviendo, pero no vemos las moléculas de agua moviéndose, propiamente tal, ¿ya? Y lo mismo cuando estamos caminando, vemos una persona moviéndose, pero detrás de eso están justamente lo que les decía, los impulsos eléctricos que nuestro cerebro manda.
Y en definitiva son electrones moviéndose, los que se transforman en movimiento mecánico, ¿cierto? Entonces eso es la energía, es lo que permite en definitiva que la materia se mueva de una u otra forma. Materia a gran escala o a pequeña escala. Y se mide en joules, en calorías o en watts-hora. Hay otras unidades más, pero esas son las más típicas. ¿Ok? Y como alguien comentaba, hay distintos tipos de energía. Tenemos energía térmica, por ejemplo, que es la energía del calor. O la energía eléctrica, que por ejemplo podría tener Pikachu o un enchufe, ¿cierto? La energía química es la que encontramos, por ejemplo, en las pilas, que después se puede transformar en energía eléctrica, pero está almacenada en forma química. La energía mecánica es la energía del movimiento, como en esta rata que está corriendo en esta rueda, o cualquier tipo de movimiento. Un auto en movimiento es digamos, energía mecánica, o la energía nuclear, cuando hay, por ejemplo, una prueba nuclear. Ahí tenemos un ejemplo del uso de la energía nuclear, que se transforma en una onda de choque y en calor. Entonces ahí también se transforma un tipo de energía en otra, o la energía electromagnética, que uno podría pensar en un imán, por ejemplo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando ocurrió hace no tanto un eclipse de sol, ¿se acuerdan? A finales de, no recuerdo, ¿fue a finales de este año? O sea, del año pasado, o a principios de este año. A principios de En este año. diciembre. Claro, en diciembre del año pasado fue. 20. Sí. Claro, entonces el sol fue bloqueado, ¿cierto? El sol lo bloqueó la luna, temporalmente. ¿Pudieron verlo todos ustedes o no? No, porque se ve más en el sur. Ah, sí, pues sí lo vimos. Sí, pues y además hubo uno antes, Sí. que fue más como en la Sí, zona central. sí, Sí. sí. Bueno, entonces ahí, esa es una buena demostración de cómo los distintos tipos de energía pueden transformarse unos en otros. Porque la energía del Sol proviene de una fusión nuclear, una reacción nuclear, ¿ya? En que, en definitiva, dos isótopos de hidrógeno, el tritio y el deuterio, se unen y generan un nuevo elemento, que es el helio, ¿ok? Y se produce una reacción en cadena. Entonces, esa es energía nuclear, la que está en el Sol, ¿cierto? Y esa energía nuclear se transforma ¿en qué? ¿Qué recibimos del Sol? Luz. Luz. Calor. Calor. Claro. O sea, recibimos energía electromagnética. Rayos. Sí. Los Claro. rayos solares. Claro, esa es la energía electromagnética, en definitiva la luz, y recibimos calor también como energía térmica, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, bueno, cuando la luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, Hizo frío. que era claro, efectivamente, estaba esta reacción nuclear, que es la fusión nuclear, y bloqueó la energía electromagnética que nos estaba llegando, la luz, y al mismo tiempo bloqueó, perdón, la energía térmica. La energía, claro, bajó la temperatura. ¿Y qué más pasó? Bueno, las plantas, que son las que reciben la luz del sol, ¿cierto? Vieron afectada su fotosíntesis, ¿ya? Las plantas transforman la luz solar, Sí. la juntan, digamos, con oxígeno, con CO2 y con glucosa, y la transforman en tejido, ¿cierto? En un proceso que se llama fotosíntesis. Y esa es energía química, que se está transformando la energía nuclear del Sol en energía electromagnética, y esa a su vez las plantas la transforman en energía química. Y ahí pasó un gato por la cámara de Alexandra. Muy bien. Bueno, y parte de esa energía química, ya que la ocupan las plantas, parte también de la energía electromagnética de la luz del Sol, la ocupamos nosotros como humanos en los sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, ¿ya? Y la producción de los sistemas fotovoltaicos, los paneles solares, como se conocen normalmente, digamos, comúnmente, también se notó, digamos, porque estaba subiendo la producción. A medida que aparece el sol, digamos, el panel fotovoltaico va generando más, hasta llegar a un máximo en el día y después va bajando. Pero cuando ocurrió el eclipse, lo que pasó es que estaba subiendo y empezó a bajar. Y después pasó el eclipse y empezó a subir de nuevo, porque el sol lo destapó la luna, digamos, ¿ya? Entonces también se vio afectada la energía eléctrica por este movimiento entre la luna y el sol, digamos, esta alineación. Sí. Y como les decía, también ¿cómo decirlo? Esta situación que se dio entre los astros del cielo, digamos,
afectó la energía mecánica de una otra forma, ¿ya? Porque todos nos pusimos a, bueno, algunos más que otros, pero nos dispusimos a, nos movimos, digamos, para ver este fenómeno. Unos se fueron, acuérdense, viajaron días antes, incluso que estábamos con pandemia, viajaron al sur a ver el efecto, y cuando fue el de antes a La Serena, se llenó esta cuestión, estaba lleno de gente en la playa ahí mirando el sol, ¿cierto? Entonces hubo una transformación de energía mecánica a raíz de un evento astronómico, ¿cierto? Y como decían también, el eclipse generó una variación en la energía térmica que recibíamos del sol y bajó la temperatura, ¿cierto? Se sintió incluso un viento medio helado en ese día. Entonces, bueno, esto demuestra que los distintos tipos de energía se transforman unos en otros, ¿ya? La energía nuclear y cómo además uno afecta a otro. O sea, al taparse la energía nuclear que está, o la generación, digamos, de energía electromagnética en forma de luz y de calor, que fue afectada por un movimiento, por energía mecánica en definitiva, de la luna que se interponía ante el sol, cambió la energía o afectó a la energía química que recibían las plantas, la energía eléctrica que generan los paneles fotovoltaicos también se vio impactada de una u otra forma, y todos estos tipos de energía constantemente están interactuando entre sí, digamos, ¿ya? Entonces, pasando ya a la potencia, ¿qué entienden ustedes por potencia? Porque energía, quedamos en que era la capacidad era lo que permitía que las cosas se movieran, ¿ya? A nivel macro o micro. ¿Qué es la potencia para ustedes? Es como la fuerza. Fuerza. Puede ser el poder y la fuerza de una persona o de una cosa. ¿Ya? La velocidad. Es como la Sí, fuerza claro, que trae la energía. ¿Ya? Como el viento que se pone pesado también, ahí también hay una fuerza. Perfecto. La intensidad. La intensidad. O sea, hay muchos conceptos detrás de la potencia propiamente tal, ¿ya? Pero la potencia más bien es una magnitud física, obviamente al igual que la energía, que determina cuán rápido se convierte un tipo de energía en otro. O sea, por ejemplo, cuán rápido se transforma la electricidad que le llega a un hervidor, se transforma en energía térmica en forma de agua caliente, ¿ya? Esa sería la potencia. Cuán rápido se transforma la energía, no sé, química en eléctrica, o química en térmica, o nuclear en electromagnética, o cualquiera en este círculo que vimos recién, cuán rápido se transforma X en Y, ¿ya? Siendo X cualquier tipo de energía, e Y cualquier tipo de energía. Y bueno, la potencia se mide en kilowatt o en watts. O sea, en realidad la unidad primaria, digamos, es el watt. Y obviamente un kilowatt son 1000 watts. 1000 watts. Y entonces acá quería, porque eso siempre, o muchas veces genera confusión entre las personas, y dicen, oye, este aparato consume, no sé, acá tengo 2 hervidores que son de 2000 watts cada uno. Entonces dicen, no, este consume 2000 watts. Ya, pero consume 2000 watts siempre y cuando esté funcionando, ¿cierto? Entonces un hervidor, por ejemplo, ¿cuánto uno lo prende en la mañana? ¿Cuánto durará? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿O cuánto se demora en hervir un litro de agua, más o menos? ¿Unos 5 minutos? 5 o 6. 5 o 6 minutos. 5 o 6 minutos. Ya. Ujú. Ok. Y el tecito de media mañana, y después a la hora de almuerzo, tal vez. Y supongamos que en un día prendemos el hervidor media hora en total. O sea, varias veces 5 o 6 minutos. ¿Ya? Entonces, este hervidor que tiene 2000 watts de potencia, si funciona media hora al día, consume en definitiva 1 kilowatt hora. ¿Y por qué? Porque son 2000 watts por 0,5, son 1000 watts hora. Y eso cuesta 160 pesos. ¿Ya? A nosotros nos cobran Chilquinta, CGE o la distribuidora que sea, nos cobra en kilowatt hora, ¿cierto? En las casas. Sí. Entonces, y el kilowatt hora está alrededor de 160 pesos actualmente. Entonces, por un hervidor gastamos 160 pesos si es que lo ocupamos media hora al día. Pero si ese mismo hervidor no lo ocupamos, ¿cuánto tiempo va a funcionar? 0. ¿Cuánto vamos a consumir de energía? 0. ¿Y cuánto nos van a cobrar? 0. 0. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esa distinción. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime.
¿Cuánta energía gastaría una cocina a gas en hervir un mismo litro de agua? ¿Gastaría más o menos energía que con energía eléctrica? Algunas hicimos ese ejercicio y efectivamente la cocina a gas es menos eficiente, ¿ya? Porque tiene más pérdidas por los lados, digamos. O sea, por mucho que la llamita, digamos, esté dentro de la tetera o esté dentro del círculo, digamos, de la tetera, igual calienta el aire circundante. Entonces es menos eficiente el proceso de conversión energético de gas, de energía química, en energía térmica, en definitiva. ¿Ya? Hay un estudio que hizo, no me acuerdo quién, pero es de hace muchos años y efectivamente se hizo esa comparación y la tetera a gas es menos eficiente. ¿Ya? Menos eficiente en términos energéticos y en términos de costos también es menos eficiente, ¿no? No, en términos de costos, efectivamente es más barato el gas. Sí. ¿Ya? Mucho Es más barato el gas. Sí. Sí. Es más barato, pero es menos eficiente, efectivamente. No me acuerdo los porcentajes en este... ¿Cómo, perdón? Menos potencia, ¿no? Menos potencia de transformar energía. Lo que hablábamos recién. Ah, ya, no, pero es que además se demora más, porque puede ser menos potencia, pero te demoras más. Entonces el consumo energético es el mismo, o muy similar. ¿Cachai? O sea, estoy inventando, pero imagínate que la cocina tuviese 1000 watts, pero tiene que estar prendido el doble del tiempo. Entonces el consumo energético va a ser el mismo. Más lento. ¿Ya? Es más lento y es menos eficiente. Pero sin perjuicio de eso, el energético en sí, el gas es más barato que la electricidad. Entonces por eso, claro, en términos de lucas es más barato, pero en términos energéticos es más caro. ¿Y en la estufa? ¿Cómo, perdón? Las estufas que ocupan tanta luz que no conviene encender estufa eléctrica. Ya, sí, pero es que ahí hay otros temas, porque las estufas a gas o a parafina, o a leña o a pellet, sí tienen, por ejemplo, emisiones intradomiciliarias o contaminantes, digamos, no necesariamente intradomiciliarias. Sí, no tiene la luz. Entonces, claro, hay un tema ahí también de contaminación en la casa, en el departamento, que no se considera. Es más barato, efectivamente, pero tiene ese otro problema. ¿Ya? Eso sí. Yo quería decir algo. Sí, diga. Sí, lo que pasa es que también la diferencia del agua, es diferente el agua que calienta uno la tetera a la del hervidor. No tiene el mismo sabor. Sí, eso nos han dicho también, ¿eh? O sea, eso igual es medio, no sé si es tan objetivo, porque es más bien como que uno le siente un sabor distinto. Yo, por ejemplo, ahora fui a Santiago y tomé agua de la llave y sabe totalmente distinta al agua de acá de Viña. Y bueno, eso es por otras cosas, pero a lo que voy es que cada uno puede sentirle sabores distintos. Además que los hervidores usualmente son de plásticos, entonces, claro, puede que uno le sienta sabores distintos a la olla que puede ser de cobre, puede ser de fierro, puede ser de tantas cosas, de aluminio. Entonces, claro, sí, puede haber una diferencia de sabor. Es verdad. Claro, sí, yo lo encuentro diferente. Sí, pues ya hay algunos que prefieren de hervidor y otros de tetera, pero es una cuestión más bien de gustos personales, en realidad. Pero al final igual es agua caliente, que es lo que importa, pero bueno. Ya, pues entonces esa es la diferencia entre potencia y energía. Tenemos una potencia, tenemos un motor grande o más chico, pero si no lo prendemos, bueno, no consumimos energía. Tenemos esa capacidad para hacerlo, pero no la ocupamos. Y asociado a eso está también el concepto de eficiencia energética, que lo vamos a ver en el siguiente taller en todo caso, pero que se ve reflejado en estas dos ampolletas de abajo. No sé si se acuerdan de estas ampolletas con un filamento. Sí. ¿Sí? Estas eran incandescentes. Que se calientan. Se calientan, claro, uno las enchufaba o las prendía, digamos, y al ratito estaba súper caliente. ¿Ya? Sherman. Sí. Hay una mano arriba, Alexandra Neira. Disculpe, ¿ustedes podrían poner de nuevo el formulario? El formulario. Ajá. Sí, disculpe, porque hay compañeras que no lo han visto. Ok, entonces necesitan... Ya, muchas gracias. Ok. Las estufas eléctricas son realmente más gastadoras de energía eléctrica. Sí. Pero no olvidemos en todo caso, porque uno piensa que, claro, la energía eléctrica... es que sabes que, Pablo, lo que te decía. Perdón, esto es
estás poniendo el formulario en la sala de espera. ¿Cachai? Por eso no le llegaba a nadie de los que estaba adentro. Tienes que pinchar en para todos y ahí sí funciona. Ahí sí. Yo quería hacer un alcance con la estufa eléctrica y las de gas. Entonces quiere decir que las estufas eléctricas son energía más limpia, que no tienen tanto contaminante. Sí. Sí, pero a nivel domiciliario o donde las prendas, porque hay que pensar también, y para allá iba justamente, que la electricidad que ocupan esas estufas es generada en algún lugar. Y no necesariamente esa generación es totalmente limpia, porque ocupamos carbón, ocupamos petróleo, ocupamos gas para generar esa electricidad. Entonces, si bien dentro de la casa no tenemos emisiones contaminantes, hay otro lugar en que sí se están generando emisiones, que no lo estamos viendo, esa es otra cosa, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, para su casa no habría problema, efectivamente, no generaría más gases contaminantes en su casa al prender una estufa eléctrica. ¿Ya? Yo tengo una consulta sobre eso con la estufa de gas y la estufa eléctrica. ¿Perdón? Yo tengo una consulta sobre las estufas de gas y eléctrica. Si bien, como dice que las estufas eléctricas son más, digamos, más caras para consumirlas dentro de la casa, pero eso no también va dependiendo de los metros cuadrados y cuánto la duración de uno que lo tenga encendido. Sí. Sí, efectivamente. O sea, de hecho yo tengo uno de estos calefactores de pies, digamos, que lo tengo en esta pieza, que esta pieza tiene, es pequeña en definitiva, o sea, de tener 9 metros cuadrados, algo así. Entonces, para este tamaño de pieza está súper buena. ¿Ya? Es suficiente ese calefactor para subir la temperatura. Pero no pensaría, Nika, en ocupar este mismo para calefaccionar, no sé, una casa de 60 metros cuadrados, porque no es suficiente. ¿Ya? Y obviamente hay también consideraciones de la aislación de las viviendas o de los espacios en general, que tienen que tomarse en cuenta, digamos, a la hora de escoger el tipo de calefacción que ocupa. ¿Ya? Porque de nada saco con tener la estufa más eficiente si es que la casa o el ambiente en que estoy, no sé, pues tiene pérdidas por todos lados. Si tiene fugas en las ventanas, en las puertas, si tengo la puerta abierta, que da al exterior, da lo mismo que tenga una, no sé, pues una super Toyotomi, porque voy a estar perdiendo esa energía. Entonces sí, hay que considerar los tamaños de los espacios y las potencias de las estufas propiamente tal, ya sean eléctricas, a gas o lo que sea. ¿Ya? Pero bueno, volviendo a la lámina, teníamos estas dos luminarias. Una es una incandescente, estas que uno enchufaba, uno las prendía y se calentaban súper harto. Y aparecieron después las fluorescentes compactas, estas como cola de chancho. Y actualmente también existen las LED, que son más eficientes aún. ¿Ya? Pero entonces para una de estas incandescentes de 100 watts que está 10 horas prendida, consumía 1 kWh, 160 pesos en una ampolleta que estaba prendida 10 horas. ¿Ya? Pero si la cambiamos por estas fluorescentes compactas, que para iluminar lo mismo tenían una potencia 5 veces menor, en esas mismas 10 horas prendidas solo consumíamos 0,2 kWh. Y eso además se traduce en 1/5 del gasto en términos monetarios, o sea, 32 pesos. Y eso es una medida de eficiencia energética muy importante, ¿ya? El lograr iluminar lo mismo con una potencia menor y gastando por ende menos energía, implica que varias cosas. Una, vamos a gastar menos lucas, pero además vamos a tener un menor impacto ambiental, justamente por lo que hablábamos antes de que necesitamos generar menos energía, ¿ya? Para satisfacer nuestras necesidades, en este caso de iluminación, porque si ustedes se acuerdan, las incandescentes que se calentaban súper harto, ¿cuál es el sentido de que se caliente una ampolleta? Si uno las ampolletas las quiere para iluminar, no para calentar. Entonces, de estas ampolletas, alrededor del 90% de la energía que ocupaban se perdía, digamos, o se transformaba en calor. O sea, súper poco eficiente. ¿Ya? Versus las nuevas, que tienen rendimientos considerablemente más altos.
alrededor del 40%, o sea, depende de la tecnología, pero entre el 20 y el 30% de la energía solamente se transforma en calor, y el resto es iluminación. O sea, conviene mucho cambiar las incandescentes por fluorescentes o por LED. No sé si en sus casas o en sus jardines tienen todavía ampolletas incandescentes. No, ya no. No, En el mío no. No. No, en el jardín ya cambiamos los focos. Ah, qué bueno. Excelente. Sí, no, porque justamente bueno, las ampolletas incandescentes duraron más de un siglo y fue la mejor forma que teníamos para iluminar, digamos, pero era súper poco eficiente. ¿Ya? Afortunadamente avanzamos en términos tecnológicos y ahora la iluminación no consume tanto, digamos, como si lo hacían las incandescentes. ¿Ya? Entonces, bueno, pasando un poco a fuentes energéticas, y lo que habíamos hablado hace un rato, tenemos energías renovables y energías no renovables. Las energías renovables las consideramos como la energía solar, la energía eólica, la energía de la biomasa, la energía marina, la energía geotérmica y la energía hidráulica. Todas ellas tienen la gracia que se van, como su nombre lo dice, renovando todos los días o a una escala humana. ¿Ya? El sol sale todos los días, llueva, truene, relampaguee, igual sabemos que el sol está allá arriba. El viento también, todos los días hay viento, va cambiando la intensidad, a veces hay más viento, a veces hay un vendaval, otras veces hay más calma, pero todos los días de una u otra forma hay viento. ¿Ya? Los bosques también, la biomasa, todos los días va creciendo, tal vez no aparece un bosque todos los días, obviamente, pero cada día los arbolitos, las plantas van creciendo un poco, ¿cierto? Y los mares, ¿para qué hablar? Tenemos la energía de las mareas, que cada 6 horas tenemos una marea, ¿cierto? También la energía de las olas la podemos ocupar, o la energía de las corrientes marinas. La energía geotérmica la ocupamos en Chile y en otras partes del mundo para generar electricidad, ¿ya? Que es la energía de la tierra, básicamente, el calor de la tierra. Y la energía hidráulica la hemos ocupado desde que, la ocupábamos antes para, por ejemplo, moler trigo, moler granos en general, y en el último siglo y medio la ocupamos para generar electricidad. ¿Okay? Y también es una energía que se renueva permanentemente con el ciclo del agua, ¿cierto? O sea, los ríos llegan al mar, se evapora el agua, hay nubes, las nubes precipitan en forma de nieve o de lluvia y se reinicia el ciclo. En cambio, las energías no renovables, como el gas, el carbón, el petróleo o la energía nuclear, ¿ya? Son energías que no se renuevan a una escala humana, porque en realidad siempre se está generando un poquito de gas natural, un poquito de carbón, un poco de petróleo, ¿ya? Pero tienen que pasar millones de años para que se genere la misma cantidad, en definitiva, ¿ya? Entonces, por eso son consideradas como no renovables, porque, no sé, durante la duración de mi vida o de cualquiera de ustedes, la cantidad de carbón que se produce va a ser mucho menor a la que gastamos también, ¿ya? Está un poco asociado a eso. Entonces, un versus entre energías renovables y no renovables. Las renovables son inagotables, ¿ya? Y tienen un potencial gigantesco. En cambio, las no renovables se van a acabar, porque justamente es como una despensa, ¿ya? Vamos a ir comiendo esa energía de la despensa, pero nunca se va a llenar esa despensa en nuestro tiempo de vida. Otra gracia de las renovables es que son gratis, a nadie le cobran por el sol o por el viento, ¿cierto? En cambio, si usted quiere ir, o sea, quiere, no sé, pues 1 litro de petróleo o 1 litro de benzina, tiene que ir a comprarla a un servicentro, ¿ya? Un contra, entre comillas, de las renovables es que en algunos casos, como la solar o la eólica, generan de manera variable. O sea, en la noche, la fotovoltaica no genera, porque no hay sol, ¿cierto? En cambio, en la noche, una central térmica a gas puede estar funcionando a plena carga. Es cosa de meterle más gas nomás, ¿ya? Pero le da lo mismo a la central térmica que haya sol, o que llueva, o que lo que sea. Va a funcionar igual, ¿ya? Pero otra gracia de las renovables es que se distribuyen a lo largo y ancho de la Tierra. Entonces, de una u otra forma, somos independientes, o hace a todos los países independientes unos a otros, ¿ya? A diferencia de las no renovables, por ejemplo, ¿se acuerdan de la guerra del Golfo Pérsico a principios de los 90? Ahí que ardían los pozos en Kuwait, y eran guerras por el petróleo, en definitiva,
¿Ya? Son más naturales. Las renovables, sí. claro, de una u otra Y forma, sí. Eso quería comentar, mi nombre es Milena, Ujú. que la energía no renovable, por ende, igual contamina más. Sí, es que vamos a verlo a continuación. De cierta forma. Sí. Entonces, igual como perjudican a las energías que son renovables, que son más naturales, que tienen que ver más con la naturaleza. Claro, pero déjeme pasar a la siguiente diapositiva. También hay una intervención en la energía renovable con el medio ambiente, las represas, todo el ecosistema que se perjudica en ese tipo de energía. A esto voy. Efectivamente, efectivamente. Y por eso déjeme pasar a la siguiente. Este es el complejo San Isidro. Es de la empresa Enel, tiene una potencia de 756 megawatts y ocupa 8 hectáreas. ¿Ya? Para que esto funcione hay que meterle gas natural o petróleo. ¿Ya? Y tiene que enfriarse con agua, y esa agua la podemos sacar del río Aconcagua, que está ahí al lado, que en realidad el otro día pasé por ahí y no tenía ni una gota de agua, o podemos sacarla desde pozos profundos, o también, como ocurrió en algún minuto, la empresa lo que hizo es que había muy poca agua en todos lados, en camiones que iban desde Rapel hasta esta central que queda en Quillota, era un paseo de camiones, llevando agua para enfriar la central. ¿Ya? Ya no importa. ¿Ya? Pero en definitiva, este complejo... y otra cosa, como usted me decía, era contaminante. Bueno, además, por estas chimeneas salen gases contaminantes. ¿Ok? Sale SO2, óxidos de nitrógeno, hay CO2, digamos, que si bien no es contaminante propiamente tal, pero es un gas de efecto invernadero. ¿Ok? Entonces, claro, uno dice, oye, pero esta contamina. ¿Por qué no ponemos puros paneles solares? Por ejemplo. Bueno, acuérdense de estos números, 756 megas de potencia, que si está prendida 1 hora, genera 756 megawatts hora y ocupa 8 hectáreas. Esta planta es Romero Solar. Esta planta es la más grande de Latinoamérica y tiene 246 megas, o sea, 1/3 que San Isidro, ¿cierto? 1/3 de eso. 80 hectáreas. Y ocupa 280 hectáreas. En el desierto uno puede decir, oye, pero en el desierto no hay nada. Bueno, en el desierto hay plantas, hay animales, ¿cierto? Hay seres que viven en el desierto. Ecosistema, pero hay un ecosistema, ¿cierto? Entonces, y esta, además, durante la noche, genera 0. Y no solo durante la noche, sino que tipo 6, 7 de la tarde ya empieza a bajar hasta que tipo 8 está generando 0 y después parte de nuevo a las 6 de la mañana, más o menos. Puede ser un poco más tarde, más temprano. ¿Ya? Pero no está generando constantemente, como sí podría hacer San Isidro, que genera día y noche parejitos, si quieres. Es cosa de meterle más gas o menos gas. Entonces, por eso es importante ir mezclando las fuentes energéticas. Porque si decimos, oye, ya, vamos a tener pura solar, ya tengamos pura solar, pero sabe que usted no puede ocupar no tiene cómo prender, no sé, el hervidor si se quiere tomar un té a las 10 de la noche. Porque no hay forma de generar electricidad con estas a las 10 de la noche. Tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras, efectivamente. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros estamos tendiendo a que, de todas formas, se cierren las plantas que son más contaminantes, que son las carboneras. Hay un plan para descarbonizar la matriz eléctrica, pero al mismo tiempo hay que ser responsables en términos de, oye, pero tenemos que asegurar que las personas tengan electricidad, que los hospitales tengan electricidad, que, no sé, todo lo que ocupamos, digamos, pueda funcionar. ¿Ya? Entonces, por eso, como decíamos, hay que sopesar qué nos conviene más, llenarnos de fotovoltaicos o hacer un mix. Además que los fotovoltaicos, por ejemplo, no es que estas placas crezcan en los árboles, sino que esto está asociado también a una minería que igual contamina, en definitiva. O sea, como dijo hace un rato una de sus colegas, todo tiene un impacto. Cualquier intervención que hagamos tiene un impacto. Estos, claro, acá no están emitiendo gases de efecto invernadero,
pero cuando fueron generados estos paneles, cuando tuvieron que sacar los materiales para crearlos, sí hubo emisiones de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Pero de todas formas estamos tendiendo hacia estas energías renovables, porque sin perjuicio que, claro, tienen estos problemas tal vez durante la construcción, durante la operación, que es mucho más larga, no emiten gases de efecto invernadero, o las emisiones son mucho más bajas que las de los combustibles fósiles, ¿ya? ¿Y cómo se ocupa la energía en Chile y en el mundo? ¿Ya? En el mundo, y puse estos dos gráficos en paralelo, el 33% de la energía proviene del petróleo. Y entiéndase, no solo de la energía eléctrica, sino que la energía en general. Toda la energía que ocupamos proviene en un 33% del petróleo. En Chile estamos parecidos, un 29%. Después en el mundo el carbón significa o es equivalente al 27%, o genera el 27% de la energía, ¿ya? Eléctrica, térmica o todas las que ocupemos, proviene del carbón. En Chile el 24%. Y es principalmente en todo caso para electricidad. En el mundo después viene el gas natural con un 24%. En Chile un 15%. ¿Ya? O sea, en Chile ocupamos menos gas natural en porcentaje que en el resto del mundo. Pero si pueden mirar tanto la del mundo como la de Chile, la mayor parte de la energía que ocupamos como humanos, ¿ya?, proviene de fuentes fósiles, de combustibles fósiles. Petróleo, carbón, gas natural. Y es por eso, en definitiva, que tenemos, o que el sector energía, que lo voy a comentar a continuación, tiene tantas emisiones de gases de efecto invernadero. Porque estamos quemando petróleo, carbón y gas natural todos los días, ¿ya? Y en Chile, si bien, como les digo, es menor el porcentaje, igual es importante. O sea, alrededor del 60% de la energía que ocupamos proviene, o casi el 70% en realidad, casi 70% de la energía que ocupamos proviene de combustibles fósiles. Y eso es algo que queremos cambiar, no solo como chilenos, sino que también como humanidad. Porque justamente nos está trayendo como problema el cambio climático. En Chile tenemos, eso sí, a diferencia del resto del mundo, un tipo de energía que lo ocupamos bastante, digamos, que es la biomasa. Y la biomasa acá entiéndase principalmente como la leña, que se ocupa mucho para calefacción, en el sur de Chile sobre todo, ¿ya? Acá también en la zona central, en Valparaíso, en Quillota, en todo el valle central de la región de Valpo, uno ve que hay una capa de smog en las mañanas, y esas muchas veces son evidencias de la quema de leña húmeda, que uno ojalá si va a ocupar leña, ocupes leña seca, no húmeda, ¿ya? Pero parte importante de la energía que ocupamos en Chile proviene de la biomasa, y como les digo, parte importante de esa biomasa es leña, ¿ok? Y en Chile también ocupamos energía hidráulica y otras renovables, solar, eólica, geotérmica. Y en el mundo, a diferencia de Chile, también hay una parte que es energía nuclear. En Chile no tenemos reactores nucleares para generar electricidad. Sí tenemos 2 reactores que son de investigación, que están en Santiago, pero no generan electricidad que se inyecte a la red, digamos, ¿ya? Entonces, como les comentaba, el sector energético es el que más gases de efecto invernadero emite en el mundo, y el sector eléctrico en particular, y esta es en Chile en particular, perdón, y el sector eléctrico es el que más emite propiamente tal. El 32% de las emisiones de efecto invernadero de Chile provienen del sector eléctrico, y de ese 32%, el 25%, digamos, corresponde a las carboneras. En el caso del transporte, el 24% de nuestras emisiones como Chile corresponden al sector transporte, y el 21% corresponde al transporte terrestre. En términos de industria, el 14% de las emisiones provienen de la industria, y un 7% son de la industria minera propiamente tal, y un 7% proviene de la edificación, y un 4% de ese 7, digamos, corresponde a las viviendas. No sé si hay una pregunta. No, es el chat. Entonces el 78%, sumando el sector eléctrico, más transporte, más industria, más edificación, que son los sectores que ocupan energía propiamente tal, el 78% corresponde al sector energía, y es el sector que más gases
emite a la atmósfera. Después algo de emisiones hay del sector residuos, de procesos industriales distintos a los mineros principalmente, y un 11% a la agricultura. Pero es el sector energía el que más emite. Y por eso es tan importante cuidar la energía. ¿Ya? Y acá ya yéndonos al tema eléctrico propiamente tal, no solo energético, sino que haciendo un zoom y viendo la matriz eléctrica, vemos que desde los años 70, por ejemplo, hasta el 94, aprox, generábamos principalmente o teníamos principalmente centrales hidroeléctricas. ¿Ya? Pero ahí empezaron a haber algunos cambios, y no sé si se acuerdan de una sequía que hubo los años 96, 97, 98, que incluso hubo racionamientos eléctricos. Y eso es porque hubo esta sequía que afectó a la generación eléctrica basada en agua. Obviamente, si no teníamos agua, no podíamos generar electricidad. Y por ende empezamos a generar con carbón, con petróleo. Después los argentinos nos ofrecieron gas muy barato, y empezó a aparecer el gas natural, esta franja gris clara, digamos. Entonces empezó a aumentar la potencia instalada con gas. Y la hidráulica en realidad no creció mucho. ¿Ok? Y ya en los años 2010, 2011, empezaron a aparecer nuevas formas de generar energía, como la energía solar, la energía eólica o la biomasa. Empezaron a crecer. ¿Ya? Y actualmente, si sumamos la energía hidráulica con la energía, las otras renovables, digamos la solar, la eólica, la biomasa, la geotérmica, tenemos alrededor del 50% de la potencia instalada en Chile. Pero el otro 50% corresponde a energías convencionales, entiéndase gas, petróleo y carbón. ¿Ok? Pero tenemos un potencial gigantesco. ¿Ya? No sé si en esta pueden ver que tenemos actualmente como 26.000 megas instalados en distintos tipos de energía, o sea, 26 gigawatts instalados. Pero un estudio del Ministerio de Energía estableció que tenemos un potencial como país de 1.750 gigas. O sea, tenemos instalados 26, tenemos 1.700 como potencial. Y principalmente ese potencial es de solar fotovoltaica. ¿Y dónde? Bueno, obviamente en el norte del país. Y acá en la zona central también tenemos algo de fotovoltaico. ¿Ya? Pero el norte es el que se lleva el grueso del potencial solar, obviamente, porque allá hay mejor radiación. Ahora, el tema es que para ocupar esa energía eléctrica hay que trasladarla a la zona central, que es donde están los mayores consumos. O sea, los mayores consumidores somos Valparaíso, Viña, la región metropolitana en su conjunto, también está el Gran Concepción, ¿ya? Entonces, lamentablemente tenemos la energía allá en el norte, pero tenemos que traerla para acá. ¿Y cómo la traemos? Bueno, con torres de alta tensión. Y eso también nos genera un problema a nivel país, porque hay que definir bien por dónde van a pasar esas torres, porque generan un impacto principalmente paisajístico en las comunidades, digamos. ¿Ya? Entonces no es menor la planificación, en definitiva, de la transmisión. Cómo llevamos esa energía limpia que tenemos en el norte al resto del país, a la zona central de Chile, que es donde se consume. ¿Ok? Y en la región de Valpo, ¿cómo estamos? Bueno, principalmente tenemos gas natural, con esas centrales que les mostré con San Isidro, una que tiene al lado que se llama Nehuenco, ¿ok? Gas natural de 400 megas. Si alguien puede cortar ese micrófono, please. Ya. Carbón tenemos, este porcentaje, digamos, o esta torta de carbón ha disminuido, pero la dejé de todas formas porque existe la central Ventanas 1 todavía, pero está cerrada. Ya está ahí, si es que ocurriese cualquier problema, sí, podría echarse a andar, pero en estricto rigor está media cerrada. Está como en stand-by. Entonces ahí en Puchuncaví tenemos toda esta potencia instalada en carbón, 791 megas. Después tenemos harto diésel, 637 megas, que está repartido en distintas partes de la ciudad, de la región, perdón. Tenemos algo de energía hidráulica, arriba en los Andes principalmente, y energía solar ha venido apareciendo en el último tiempo. Tenemos hartas plantas solares también repartidas a lo largo de la región, y cada vez cobra más relevancia la generación solar.
Pero como les decía al principio, en la noche estas no generan. Entonces tenemos que utilizar otras formas de generación para suplir la demanda eléctrica que tenemos. Y un poco viendo también este cuadro, que no, más adelante se los voy a comentar en verdad. Entonces, a nivel de país, nosotros el año 2019 generamos esta cantidad. Fuimos la tercera región que más energía eléctrica generó. ¿Ok? Entonces somos una región muy importante. Si ustedes ven la metropolitana, que de hecho si pusiera el cuadro de consumo eléctrico, la metropolitana es la primera. Pero si se dan cuenta, es la sexta en términos de generación. Entonces la metropolitana siempre está pidiéndole a las otras regiones electricidad. ¿Okay? Y nosotros, por ejemplo, exportamos electricidad a la región metropolitana. ¿Okay? Entonces somos una región exportadora. Consumimos cierta cantidad, son como 5.000 gigawatts hora que consumimos, y todo el resto se va a otras regiones, principalmente la metropolitana. ¿Y cómo generamos en términos de comunas? La comuna que más genera en la región es Quillota. Y esto es principalmente generación con gas natural. Después, bueno, viene Huasco, Coronel, que son carboneras. Acá en Mejillones también hay harta carbonera. Y después viene Puchuncaví, que esto es generación a carbón también. Entonces, a partir de esto, vuelvo a lo que habíamos comentado en un inicio respecto a las estufas eléctricas. Que uno dice, oye, perdón. Oye, las estufas eléctricas no contaminan. No contaminan efectivamente en su casa. Pero para generar esa electricidad, tiene que haber una central prendida o en Quillota, o en Puchuncaví, o en Huasco, en Coronel, en Mejillones, o en cualquier lugar de Chile que tal vez uno no ve, pero que está quemando algún combustible, que puede ser carbón, o petróleo, o gas, y genera impactos ambientales en esa zona. Entonces, por eso es importante ser conscientes a la hora de hacer buen uso, o hacer uso en general de la energía eléctrica, o de las energías en general. ¿Ok? Así que eso sería como taller número 1. No sé si tienen consultas. Yo tenía una consulta. Dígame. Respecto a la imagen que mostraste del país y la extensión de las nuevas energías, igual eso tiene impacto ambiental en la zona donde van a estar ubicados, y de alguna u otra manera es como el signo que yo te mencionaba del infinito. De alguna u otra manera estamos contaminando o destruyendo para obtener energía más óptima o limpia, y se generan cambios ambientales, o destruimos el ecosistema o algo así. Me queda como esa trampita de que por generar algo bueno igual tengo que destruir algo que también es bueno. Bueno, sí. O sea, lamentablemente es así. Y cualquier cosa que hagamos como humanidad va a tener un impacto ambiental. Eso no está en discusión. El tema es que tratemos de hacerlo lo mejor posible de una otra forma. ¿Ya? No, efectivamente, o sea, como usted dice, o como les mostraba, esta central que está en el desierto, uno puede decir, qué bueno, no tiene una chimenea que está emitiendo gases de efecto invernadero. No los tiene, pero sí está ocupando una tremenda superficie del desierto, que en muchos talleres les mostramos esta imagen y nos dicen, pero es en el desierto. Ya, pero en el desierto hay muchas cosas, y el solo hecho de que sea desierto ya es una gracia, ¿cierto? Una fuente natural también. Claro, o sea, a mí en particular me gusta más el sur por los árboles, qué sé yo, pero hay muchas personas que les gusta el desierto. O incluso a mí también me gusta el desierto, prefiero el sur en verdad. Pero tiene su gracia estar así en la mitad del desierto, mirando el cielo, ver las estrellas y no ver ni una luz alrededor. Es impagable. Entonces, si llenamos el desierto de paneles, y yo estoy ahí y veo paneles para los lados, es como igual feo, ¿no? Es como el camino hacia La Serena, por ejemplo, que hace unos cuantos años atrás uno decía, oye, mira, hay 1, 2, 3 aerogeneradores. Y era como, mira, qué bueno, estamos generando energía con el viento. Pero ahora, si uno va para allá, ve centenares de aerogeneradores. Y eso, paisajísticamente, a muchas personas les impacta. Y para mal, digamos. Otros para bien, otros dicen, oye, qué maravilla que haya miles de aerogeneradores.
Pero otros pueden decir, oye, no, yo quiero que el paisaje esté limpio, y no tenga que ver estos aerogeneradores, no tenga que ver torres. Entonces es un tema de discusión permanente. ¿Cómo generamos energía? Y, perdón, quería mostrarles esta última lámina, que no la puse, ¿ya? Que este era el consumo energético mundial, ¿ya? Desde 1800 hasta el 2019. Y si se dan cuenta, hasta antes de la revolución industrial, en definitiva, generábamos principalmente, y no es energía eléctrica por si acaso, sino que es energía en general, ocupábamos leña. Ese era nuestro principal energético como humanidad. O sea, para calentarnos ocupábamos leña, o carbón también, algo, pero principalmente leña, ¿ya? Pero apareció el carbón, apareció el petróleo, encontramos el gas, y nuestro consumo energético se fue al infinito, digamos. Y también ahí empezó a crecer la población del mundo, ¿ya? Si no podemos desconocer eso. Pero a raíz de esto es un problema, digamos. O sea, oye, necesitamos toda esta energía para toda la gente que vive en el mundo. ¿Cómo la producimos? ¿La producimos con petróleo, con gas y con carbón? Dale, sí, pero vamos a mandar los niveles de gases de CO2 en la atmósfera a la punta del cerro, digamos, ¿ya? Entonces es complicado el tema energético, y por eso hay que hacer un mix. No quedarnos solos con un tipo de energía, sino que mezclarlas todas, pero tratar de que las que ocupemos sean las más limpias posibles. Disculpa. Aquí todo tiene su pro y su contra. Porque Claro. ahora todo actualmente está caro. Hasta la leña está cara. O sea, uno podría decir, ya no vamos a ocupar más estufa, vamos a ocupar leña. ¿Me entiendes? No hay como abordar bien el tema, al menos lo pienso yo así, porque todo, como te dije, tiene su pro y su contra. ¿Cuál es el consejo que darías tú como para... Disculpa que te diga tú. Ah, no hay problema, sí. Así me siento un poco más joven, así. ¿Cuál es el consejo que nos darías tú como para evitar un poco más el contagio del amor? Yo le diría, ocupe la menor cantidad de energía posible. Le daría otro consejo, pero no se lo voy a dar. Pero en términos energéticos, sí. Pero sí, ocupe la menor cantidad de energía posible. O sea, temas tan simples como, no sé, pues, ¿cuántas de ustedes se toman duchas de 15 minutos? O más. Eso es verdad. Es verdad. Es verdad. Sí, es verdad, sí. Es difícil. Y ahí está. Es difícil, uno como hombre tal vez dice, no, pero si te enjuagas así nomás y qué sé yo, pero entendemos que las mujeres tienen pelo más largo y que tienen que lavarse, y efectivamente toma más tiempo. Pero ha habido charlas en que nos dicen, oye, no, yo estoy media hora en... Bueno, pero hay gente que está media hora en la ducha. Sí, mi hijo también no sabe lo que es ahorrar gas, no sabe lo que es ahorrar agua. Yo le digo, por favor, hay que economizar. Me dice, pero para eso estamos pagando. No se trata de eso, se trata de mantener, de gastar menos energía. Y es difícil de hacerlo entender muchas veces. Hasta yo, sí, hay veces que yo creo que hablo nomás, porque a mí también en la ducha me cuesta salir. Es algo tan... Se supone que era 2 minutos y me quedo más de 5 minutos. Entonces, ahí estamos gastando una sobrecarga de energía. Y ahora, que la ducha nos relaja. Sí. Y no se es rica una ducha larga, así, y pensar en cualquier cosa. Es verdad. Y como usted dice, hay muchas personas que dicen, oye, pero si puedo pagarlo. Ya, pero si no es un problema de poder pagarlo, no poder pagarlo. Es un problema de ser consciente también de los efectos que hay detrás de esa ducha, o de dejar prendida la luz, o de lo que sea. ¿Ya? Porque si yo me tomo una ducha de 5 minutos o una de 10 minutos, tal vez puedo pagarla, da lo mismo, pero estoy haciendo uso de agua, que en la región de Valpo en particular es escasa, porque estamos en una sequía. Estoy ocupando gas para calentar esa agua, y estoy ocupando electricidad porque hay una bomba en algún lugar que no veo que me está llevando esa agua hasta mi casa. Entonces, y esa electricidad además se genera tal vez con carbón de la carbonera de Puchuncaví.
Entonces al final el agua que estoy ocupando en mi ducha de 15 minutos, de media hora, oye, tiene impactos en Puchuncaví porque hay una central a carbón prendida, ¿ya? Y estoy además afectando el agua que viene de la Concagua, entonces hay peces y animales y flora que se ve afectada porque me estoy tomando una ducha más larga. Y el gas que estoy ocupando viene del otro lado del mundo, llega en barcos, desembarca en Puchuncaví además, justamente, pero viene de otro lado del mundo. Entonces mi ducha de 15 minutos en realidad tiene un impacto global importantísimo. Entonces por eso hay que ir generando esta conciencia a nivel, partamos por Chile, digamos, o partamos por la región de Valparaíso, pero ojalá creciéramos y no viéramos la ducha, no, si puedo pagarla, me tomo una ducha de 1 hora. No, pues porque no es tan simple. Es difícil abordar el tema. Todo es spoiler del taller del jueves. Sí, además. ¿Le puedo hacer una consulta? Le agradezco Porque yo del sol y tierra. Bueno, de nada. le puedo hacer la última consulta. ¿Por qué se nos critica a nosotros tanto que economicemos energía, que economicemos energía? Yo estoy totalmente de acuerdo en el cuidado del medio ambiente, que hacemos daño al ecosistema, con todo lo que se ha hablado, pero para mí la solución está en las grandes empresas y las fábricas, porque no estoy segura, nosotros como población, estoy hablando como población, ya gastamos yo creo un 4 o un 5% de la energía, y lo otro lo gastan las empresas. ¿Y qué hacen las empresas para ahorrar energía y cuidar nuestros ecosistemas y nuestro medio ambiente? Sí, pues ahí también esa es una pregunta, o sea, en el próximo taller puedo mostrarles cuánto consume cada sector, ¿ya? Pero efectivamente es complicada la respuesta y la pregunta, en el sentido que las empresas no están, o sea, existen porque hay humanos detrás, ¿ya? Porque en definitiva hay humanos que, no sé, la minería consume una cantidad gigantesca de energía. Exacto. ¿Cierto? Pero es porque hay otros humanos, no solo chilenos, sino que en general en el mundo, que requiere de cobre, para lo que sea. Y picar piedra sí que es difícil, pues. Entonces porque si nosotros como Chile no tuviéramos la industria del cobre y fuéramos, no sé, fabricantes de procesadores que nos trajeron el cobre ya preparado, tal vez nuestro consumo energético sería mucho más bajo. Pero nuestra industria está basada principalmente en picar piedras, ¿ya? Simplificando el proceso del cobre, ¿ya? Claro. Entonces uno también puede pensar, pero es que las industrias lo que hacen es tratar de ser lo más eficientes posibles. Y tienen la mejor de las bombas y en algunos casos es verdad, pero en otros casos en verdad uno... No es verdad. En algunos casos no es verdad, en otros casos sí es verdad, que buscan, que compran la mejor de las máquinas, la más eficiente, bla, 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 ¿ya? Pero efectivamente hay muchos que no pueden hacer la compra de la mejor máquina y se quedan con una menos eficiente. O sea, claro, lo que pasa es que el llamado a la ciudadanía es como típico, que cierre la llave, que apague la ampolleta y todas esas cuestiones que, claro, tal vez sumen poquito, pero como somos millones, se transforma en algo más importante, digamos. Pero sin duda que las empresas están también llamadas a hacer un buen uso de la energía. De hecho, en la ley de eficiencia energética, por ejemplo, que salió hace poco, se está considerando que los grandes consumidores tienen que tener un sistema de gestión de la energía, que es básicamente, o simplificando el punto, es como llevar las cuentas de energía, no solo la de luz, sino que, oye, cuánto gastas en luz, en agua, en gas, bien clarito, y ponerte metas de reducción, claro. Un seguimiento, porque uno en la casa tal vez ni siquiera lo hace. Claro. O sea, hay algunos que sí, otros que no. Pero eso llévelo a una gran empresa, que tenga claro cuánto gasta, dónde gasta, y que además se establezcan metas de reducción. Entonces... Qué bueno que se estén tomando esas medidas. Efectivamente. ¿Ya? Y porque si nosotros podemos aportar, lo hacemos. Yo de hecho te digo, yo en mi casa no uso calefacción de ningún tipo. ¿Ya? El solo abrigarse y nada más. Y las duchas cortas y todo eso. Pero en un estudio que vi, dicen que nosotros, ya, como ciudadanos, como dueños de casa, ya la población,
gastamos hasta un 6%. En cambio, las empresas gastan un 70%, un 75%. Sí, ese es el tema. Por eso en la próxima sesión, en el próximo taller, les voy a mostrar lo que se llama como balance nacional de energía, el último que tenemos, en que aparecen los distintos sectores, ¿ya? Y las empresas Muchas sí, gracias. son las que más consumen, claro. Pero está asociado también a cómo consumen, ¿ya? Claro. A que están, en el caso de la minería, por ejemplo, picando piedras. Imagínese, póngase usted a picar piedras. Piense cuánto le cuesta picar una piedra. Entonces, por eso es, pero depende también, como le digo, del tipo de economía que tenemos, que es más bien extractivista de piedras, en este caso, o de cortar árboles, etc. ¿Ya? Gracias. Pero la idea es que todos colaboremos, obvio. Colaboremos, efectivamente, ya seamos